central de RBC, el ex fiscal superior anticorrupción Pedro Angulo. Con él vamos a conversar sobre el caso de Nadine Heredia. Nadine Heredia el día viernes, a través de su abogado, ha reconocido que las agendas que se decía que eran suyas o no eran suyas, son suyas, ¿no? Vamos a conversar con él, señor Angulo, sobre qué implicancias tienen estas declaraciones y también sobre lo que está ocurriendo en el Consejo Nacional de la Magistratura, que está bastante movido. Muchas gracias, doctor Angulo, por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, en primer lugar, el caso de Nadine Heredia termina desconcertando a la opinión pública porque un día dicen una cosa, los abogados ante la opinión pública dicen una cosa, a nivel judicial terminan señalando una distinta. ¿Qué es lo que está pasando, en su opinión? Creo que se ha evaluado que lo mejor es sincerarse y evidentemente el reconocimiento de que las agendas le pertenecen abre una luz en el sentido tanto para el público como para su defensa, para que esté en una mejor posición. Negar lo innegable evidentemente no es algo que ayude para nada y deja una mala imagen. En ese sentido, reconocer la realidad es una ayuda y es positiva para Ahora, la a persona. mí me comentaban, esto se parece, digamos, haciendo un paralelismo, como cuando a Alejandro Toledo le exigían el ADN en el caso Saraí, y cuando se lo iban a obligar a hacer, él reconoció a Saraí, ¿no? En este caso, cuando se iba a llevar adelante la prueba grafotécnica, ¿no? Ella dice, no, no, antes de que llevemos a cabo prueba alguna, mejor reconozco que son mías. ¿Es algo así? Parecido, hubiera sido mejor que fuera antes, ¿no? La defensa estuviera en mejor posición, pero lo cierto es que todas las personas reaccionan del mismo modo, ¿no? Generalmente cuando les imputan un hecho, tratan de defenderse, tratan de hacer un descargo, generalmente lo hacen apresuradamente y luego llegan las contradicciones y la posición incómoda para quien defiende y evidentemente por eso es que se concede el derecho a asesorarse por un lado y también el derecho a tener un tiempo para hacer la defensa. No es bueno, no es aconsejable que uno reaccione a la primera, ¿no? Tratando de descargar. Ahora, otra información que se ha conocido la semana pasada es que el doctor Aníbal Quiroga se ha retirado de la defensa. ¿Eso para la Fiscalía debería ser una señal de algo o es una cosa normal? Bueno, él manifestó que después de que le saliera un revés a nivel del Tribunal Constitucional, que parece que él habría pensado y habría convencido quizá a su defendida de que iba a salir positivo, cuando tuvo la respuesta negativa se alteró un poco, manifestó que iban a ir a tribunales internacionales, entonces un poco después de tener más o menos esa como la posición de lo que iba a venir, manifiesta su alejamiento, entonces claro, un poco nos hace pensar, ¿no? ¿Qué fue lo que ha sucedido, si ha habido un desencuentro, si finalmente le reprocharon el hecho de que no haya ganado o el hecho anterior de que hubo una manifestación en el negativo, ¿no? De no asistir, de no hablar y algunos pensaron que era algo que él estaba censurando, que no era conveniente, que probablemente por ese motivo se alejaba. Pero la realidad era que son dos defensas diferentes, ¿no? Una es la penal y otra es la constitucional. Ahora, una pregunta. El comportamiento de las personas, nosotros los abogados, además de argumentar en los procesos arbitrales o judiciales, ¿no? Penales o civiles, una de las cosas que el juzgador, el árbitro o el juez toma en consideración, además de los argumentos, es el comportamiento de las partes. ¿Cómo es que se han comportado a lo largo del proceso? A nivel de investigación, el comportamiento que ha tenido la primera dama, en su opinión, ¿le resulta razonable? ¿Le parece sospechoso? Eh, Creo que para cualquier ciudadano, ¿no? Parecía sospechoso cuando habían contradicciones, cuando se decía primero una cosa, luego otra, ¿no? Contradictoriamente, que se habían perdido, que habían sido sustraídas, que las habían alterado, que fueron calificadas, ¿no? Como cosas falsas. Ahora se dice que sí, bueno, son mías.
Entonces, ese comportamiento dubitativo, contradictorio, en general no ayuda porque se manifiesta como sospechoso. Ahora, ¿qué prueban estos documentos? ¿Tienen algún valor probatorio? ¿Qué evidencian? Porque hay anotaciones de cuentas, de dólares, de millones, pero todo está como cifrado, ¿no? Está como encriptado. ¿Eso es una prueba? ¿Con eso Nadine Heredia podría terminar presa o no? Lo que se podrían hacer son corroboraciones con hechos históricos que habrían acontecido en la misma época. Recuerdo que en una de las comparaciones que se hacían respecto de las anotaciones se reflejaban con la apertura de una cuenta, me parece, en Suiza, en Ginebra. Entonces, sí se pueden hacer corroboraciones y sí podría servir para demostrar cosas, pero lo cierto también es que se refiere a años en los cuales ellos todavía no formaban parte del poder. Entonces, evidentemente lo primero que se elimina es cualquier consideración a que pudieran generarse delitos de corrupción de funcionarios, por ejemplo, ¿no? Eso no existiría. Existiría más bien el tema de lavado de activos en relación a adquisición de bienes que se habían dado y que no tenían justificación. Cuando aparece el hecho de que hay donaciones que vendrían de Venezuela, entonces ya hay una explicación y que, bueno, ya le quitan el nivel de delito, ¿no? Ya las consideraciones son diferentes, pero eso finalmente lo tendrá que establecer el Ministerio Público. Pero además de eso, a nivel de tributario, ¿no? Cuando una persona natural, ¿no?, tiene un incremento patrimonial no justificado, ¿no?, la SUNAT se le va encima, ¿no? La familia Humala, ¿no?, el señor Ilan Heredia, el entorno inmediato, la señora Rocío Calderón, todas estas personas, de pronto resultan tener una posición más cómoda digamos, ellos han podido justificar todo esto ante las autoridades tributarias, ante la fiscalía. En realidad eso es algo que recién se va a tener que hacer, precisamente por eso es que han sido, entiendo, comprendidos en la investigación, porque ya no es solamente la situación de ellas, sino también la situación de otras personas que aparecerían como testaferros, ¿no?, representantes, habiendo sido utilizados, ¿no? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a la señora Heredia y a su entorno? ¿Podría terminar, digamos, en problemas que la lleven a la cárcel, a perder su libertad? Parece difícil, habría que ver, digamos, las anotaciones en las últimas agendas, ver con qué tiempo se corresponden y si podría haber algún compromiso con dinero estatal, ¿no?, que al momento no aparece. Habría que revisar los documentos, ¿no? Eso es algo que le va a corresponder al Ministerio Público. No me atrevería yo a Ahora, pasemos a anticiparme. otro caso. Ese es el caso de Nadine Heredia. El día viernes, la Corte Suprema ha absuelto al señor Aurelio Pastor, que fue exministro de Justicia, que fue parlamentario por el Partido Aprista, y ¿qué opinión le merece? Sin entrar en el detalle, porque no hemos tenido oportunidad de revisar en detalle la sentencia. Sí, todavía no, efectivamente, para decir algo más categórico habría que leerla, pero lo que sí nos llama la atención es la contradicción que puede existir en las instancias judiciales, ¿no? Por un lado, quienes condenan y por otro lado, quienes van a absolver. Me parece que va a ser muy interesante porque teóricamente los argumentos que se servían para condenar tienen que haber sido en estricto contradichos por la instancia suprema que está corrigiendo supuestamente un error. Pero al absorber a Aurelio Pastor, en este caso, ¿quién le repara el daño de estos meses en donde ha estado privado de su libertad? Claro, habría que ver. ¿Podría él solicitar pues una indemnización? En realidad hay una indemnización por errores judiciales. Estamos esperando todavía que se dé un caso en el cual ya alguien reclame y finalmente se entregue esa indemnización que corresponde porque hay afectación. Ahora, finalmente todo va a corresponder en relación al examen de la argumentación, ¿no?, que estaría dando la sala, porque todo se hablaba de que había sido una especie de venta de humo, algo que no existió, que él no podía comprometer, pero que sí es categóricamente un delito, ¿no?, en la figura penal. Pero bueno, ahora la sala estará dando una interpretación que corregiría inclusive esa consideración. Porque a él se le acusó de haber prometido o él haberse ufanado de tener ciertas relaciones y haber pedido un dinero para lograr una sentencia en un determinado sentido, ¿no? Pero digamos, lo que yo he podido leer es que lo que ha dicho la Corte Suprema es que él estaba en el ejercicio de la profesión de abogado y que eso es legítimo,
o no? Claro, ahí lo que tendría que ver es es la situación respecto a los hechos, las cosas que dijo y su interpretación por otro lado, ¿no? Estos mismos hechos pueden ser interpretados como que acá ha habido precisamente la posibilidad de que él llegue a personas, pero que sea el dinero lo que va a motivar, ¿no? La decisión que le favorecería a la alcaldesa, o era simplemente sus vínculos, sus amistades, ¿no? Lo que iba a servir para que él eh, ofrezca, ¿no? Una decisión favorable, un cambio, ¿no? De lo que la situación desfavorable que ella había tenido, ¿no? Ahora, cuénteme una cosa, doctor Angulo. Usted colabora, digamos, ayudándonos a esclarecer estos casos, pero lo que nos ha contado es que también está en la carrera por el decanato del Colegio de Abogados de Lima. Cuéntenos qué anima a un exfiscal anticorrupción a participar en unas elecciones de esta naturaleza. El Colegio de Abogados, valgan verdades, anda bastante desprestigiado. Sí, es una pena. Yo creo que cualquier abogado como nosotros, porque siendo juez, fiscal, procurador, defensor de oficio, nunca dejamos de ser abogados, y los en Lima generalmente pertenecemos al Colegio de Abogados de Lima. Es un colegio que fue el primero de la República y que, como decimos, en realidad todos coincidimos, nos estamos quedando atrás. Y para mí el estímulo es precisamente saber que tenemos la capacidad como para llevarlo hacia adelante. Nos hemos reunido con un grupo entusiasta de colegas que de la crítica estamos pasando a la propuesta y felizmente estamos recibiendo bastante adhesión. Hay muchos problemas en el colegio. Uno de ellos es, por ejemplo, la existencia de un patrimonio que de vez en cuando se desaparece. Todavía estamos tratando de esclarecer la pérdida de un cheque en la anterior gestión de 381.000 soles, donde hay involucradas varias personas y que lamentablemente siempre genera impunidad. Nosotros nos estamos comprometiendo a tratar de encontrar una respuesta en este caso, ¿no? ¿Y no cree también que la sociedad merece mejores abogados y que el colegio, digamos, más allá de pensar en el tema interno, también hacia afuera, como que el compromiso social de los abogados está un poco venido a menos? Definitivamente, una responsabilidad del colegio precisamente es garantizar que los colegas se desempeñen conforme a las necesidades del cliente, por ejemplo, que no los traicionen, que realmente cumplan con su labor. En ese sentido, nosotros tenemos una preocupación por la ética, porque ese fue el origen del Colegio de Abogados de Madrid, que fue el modelo del Colegio de Abogados de Lima, y precisamente su prestigio arrancó porque estar en el Colegio de Abogados de Madrid indicaba que tenían una alta ética. El que no la tenía era expulsado. No podía formar parte, digamos, era Exacto. un círculo que cuida que sus miembros se comporten de determinadas maneras, pero Exactamente. aquí parece que no hay ningún control, ¿no? No, nosotros tenemos que asumir eso también como una obligación y lo vamos a hacer. Bien, bien, doctor Angulo, mucho éxito en su carrera al decanato y muchas gracias por estar aquí para ayudarnos a entender estos temas políticos, pero que tienen una connotación o un ángulo jurídico también. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bien, amigos, nosotros vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más aquí en el programa. No se vayan. Bienvenido, señor Alegre. Ahora sí, mil disculpas la demora.